Martina siempre había tenido una sensación difícil de explicar, una especie de vibración leve en el pecho cada vez que veía un reloj antiguo o escuchaba hablar sobre la historia del mundo. Desde niña, tenía sueños vívidos en los que caminaba por calles empedradas de otra época, hablaba en idiomas que no conocía y escuchaba campanas que no existían en su tiempo. Su madre decía que era una imaginación muy activa, pero su abuelo, un inventor excéntrico con mirada soñadora, solía sonreír con cierta complicidad, como si supiera algo que ella no. Después de su desaparición, ocurrida sin dejar rastro cuando Martina tenía solo 6 años, la familia prefirió no hablar del tema. Decían que tal vez se había perdido en uno de sus experimentos y que era mejor dejarlo ir. Pero Martina no lo aceptó del todo. Ahora, con 26 años, caminaba entre los estantes polvorientos de la biblioteca del pueblo, intentando reconectar con algo, quizás con esa parte de sí misma que siempre había sentido fuera de lugar. Fue allí donde encontró un libro sin autor, sin editorial, con las tapas gastadas por el tiempo. Se titulaba Crónicas de lo no ocurrido. En la primera página, escrita a mano, una frase en latín: Tempus non lineare est. El tiempo no es lineal. Las siguientes páginas estaban llenas de mapas estelares, bocetos de dispositivos extraños, fórmulas inentendibles, y un dibujo que le cortó el aliento. Un reloj de pie, idéntico al que había visto en el desván de su abuelo cuando era niña. Tenía constelaciones en lugar de números, y las manecillas parecían hechas de obsidiana. No perdió tiempo. Esa misma noche, subió al desván. El aire olía a polvo y a aceite viejo. Bajo una lona, lo encontró. El reloj estaba intacto, aunque cubierto de telarañas. Cuando lo tocó, sintió una descarga suave en los dedos, como si el tiempo mismo reconociera su presencia. Había una cavidad en el centro donde encajaba perfectamente el libro. Lo colocó. Las manecillas comenzaron a moverse solas, girando hacia atrás, y una voz, como un susurro que venía de todas partes, le preguntó: ¿Dónde quieres ir? Sin saber por qué, respondió en voz baja: 12 de octubre de 1492. Un resplandor azul envolvió la habitación. El mundo tembló durante un instante que pareció eterno. Cuando abrió los ojos, el olor a mar y madera la invadió. Estaba en la cubierta de un barco, rodeada por hombres vestidos con ropas del siglo XV. Uno de ellos, con mirada aguda y barba recortada, se le acercó. No parecía sorprendido de verla. ¿Eres tú?, preguntó. ¿La nieta del relojero? Martina apenas podía hablar. Él asintió, como si su silencio confirmara todo. Tu abuelo nos advirtió que vendrías. A partir de ese momento, Martina entendió que nada había sido casual. Su abuelo había viajado en el tiempo, había dejado mensajes, herramientas, incluso aliados en diferentes épocas. Había una razón detrás de todo. Una organización llamada la Sombra del Tiempo estaba manipulando momentos clave de la historia para construir un futuro controlado, una distopía en la que la humanidad viviría bajo un orden rígido y eterno. Martina saltó de siglo en siglo. En el París revolucionario, se disfrazó de noble para robar un artefacto escondido en la Bastilla. En el Imperio mongol, aprendió a montar a caballo con una tribu que protegía una de las piezas clave del reloj. En un futuro lejano, donde el cielo tenía 2 lunas y las ciudades flotaban sobre el océano, descubrió su propia imagen en una estatua antigua, como si su destino ya hubiese sido escrito. En cada época, dejaba un rastro, un eco de su paso, y en cada paso, descubría algo más sobre sí misma. No era solo una viajera. Era parte de una línea de guardianes del tiempo, personas elegidas para mantener el equilibrio y evitar que la historia se convirtiera en una prisión. Pero cuanto más se acercaba al corazón de la Sombra del Tiempo, más se encontraba con visiones inquietantes. Versiones futuras de sí misma, algunas bondadosas, otras crueles. En una de ellas, se vio como la líder de la misma organización que debía destruir. El reloj, su guía en este viaje, no solo la llevaba hacia afuera, sino también hacia adentro. Finalmente, en un punto que no pertenecía a ningún siglo, una grieta entre momentos, encontró a su abuelo. No había envejecido ni un día. Él le explicó que el tiempo, en realidad, es una espiral, y que algunas personas, como ellos, pueden caminar por sus pliegues. Le dijo que la última lección era suya, reiniciar la línea temporal, borrando todo rastro de la Sombra del Tiempo, pero a costa de todos los recuerdos acumulados en el viaje, o dejarlo todo como estaba y volver a su época con el peso de todo lo aprendido. Martina miró el reloj una última vez. Las manecillas giraban lentamente, como esperando su decisión. Cerró los ojos, y eligió. El tiempo no es lineal.
Y su historia apenas comenzaba.